Geoacademy, formación continua en minería. Vamos a tocar un tema muy interesante que está fundamentado en qué es lo que debemos saber y cuál es el enfoque que debemos tener para hablar acerca o entender la geomecánica dentro de la actividad minera o dentro de alguna operación minera. ¿Ok? Entonces, el objetivo principal de esta reunión es dar un marco o establecer un marco de conocimiento para lograr aquello que todos queremos en algún momento, ¿no? En algún momento como geomecánicos o como personas que trabajamos dentro de una operación minera, requerimos saber por qué un método de explotación, por qué las dimensiones de las excavaciones, por qué el ancho, por qué la altura, por qué los cuadros, por qué los cables, por qué los pernos, por qué la dimensión de los pernos de 5 metros, de 3 metros, 2 metros y medio, no sé, o sea, hay muchas preguntas que probablemente podamos realizarnos o realizar a las personas que están ligadas a esta actividad. Y bueno, pues la geomecánica nos ayuda a entender y tener claro estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de esta reunión es básicamente eso, ¿no? ¿Ok? Bien. No sé por qué esto no pasa. A ver. Ok. Como les mencionaba, nuestro objetivo o nuestros dos objetivos principales dentro de esta reunión son dos cosas bien marcadas y quisiera tener claro y al final poder contribuir con eso y tener las cosas claras después, ¿no? ¿Okay? El primer objetivo es reconocer el rol de la geomecánica dentro de un proyecto o una operación minera. ¿Okay? Esto es sumamente importante porque nos va a ayudar a responder muchas cosas y entender cuál es el punto de inicio de la geomecánica y cuál es el punto final y cómo deberíamos actuar sobre cada uno de estos aspectos. Y finalmente, pues, definir la metodología adecuada para entender y evaluar un diseño geomecánico. Y eso es lo que les decía, ¿no? O sea, es importante primero entender cómo podemos participar como geomecánicos para luego determinar y recomendar y diseñar cualquier tipo de actividad minera, cualquier tipo de excavación, ¿ok? Entonces, esos son nuestros dos objetivos marcados y bueno, nos vamos a regir por esto a lo largo de esta reunión. Bien, primero, queremos entender cuál es el rol de la geomecánica dentro de la actividad minera o de un proyecto minero. Todo proyecto minero parte por un estudio geológico muy fuerte, muy detallado y de mucho tiempo, en el cual nos entregan recursos geológicos y recursos geotécnicos. Los recursos geológicos sirven obviamente para establecer reservas mineras que luego tienen que ser pensadas y planificadas para obviamente su aprovechamiento y desde ahí nace el proyecto minero, ¿no es cierto? Pero también la prospección geológica nos entregan recursos geotécnicos, dado a que nosotros como geotécnicos, geomecánicos, debemos obtener información valiosa y relevante, muy relevante, acerca de las características y las propiedades de la zona de estudio, propiedades geomecánicas. ¿Okay? Entonces, este estudio geológico nos sirve como punto de partida para nosotros tener información, tanto para el desarrollo de la actividad minera y también para los estudios y todo el desenlace que puedes tener como información geológica para lograr tus objetivos de diseño. Bien, entonces,
La segunda etapa de un proyecto minero está sustentado en la planificación, ¿okay? Que tiene como parámetro importante las reservas, que en realidad en base a ello, cuando uno establece todos los procesos y el ciclo económico de la mina, bien, y esta a su vez tiene tres grandes pilares, que es la planificación a largo plazo, la planificación a mediano y a corto plazo, bien. Cuando hablamos de planificación a largo plazo, estamos hablando del tiempo de vida de la mina, estamos hablando del del flujo económico que va a tener el proyecto minero. Y cuando hablamos de planificación a mediano plazo, estamos hablando de los servicios, accesos principales, sistemas de ventilación, que obviamente van a servir para nosotros poder hacer la explotación o la recuperación del mineral, ¿no es cierto? Y cuando ya hablamos de planificación a corto plazo, estamos hablando de la etapa productiva, del ciclo de minado, la metodología de minado, que obviamente pues, forma parte importante para los trabajos que uno requiere dentro de la actividad. ¿Okay? Bien, entonces, también vemos dos partes muy importantes que dentro de la planificación, que son los proyectos mineros que acabamos de describir, que es el tiempo de vida de la mina. Estamos hablando de chimeneas de ventilación tipo Ribors o Climbers, rampas de acceso. Son proyectos mineros que obviamente nos van a permitir llegar a la zona mineralizada. Y obviamente recalcando pues que la planificación a corto plazo y parte de la planificación a mediano plazo está sustentado en el programa productivo de la mina, ¿ok? Y como parte, y como tercer aspecto importante ya viene la parte productiva de la mina, la producción de la mina, ¿no es cierto? La preparación, la ejecución estrictamente dentro de la preparación minera y la extracción. Y la extracción al finalizar toda esta etapa de explotación. Entonces, como nosotros podemos ver dentro del ciclo de valor de la operación minera o del proyecto minero, tenemos tres etapas bien marcadas, ¿no es cierto? La geología, la planificación y la etapa productiva. Sin embargo, estas tres actividades están sustentadas mediante la geomecánica. ¿Okay? Si bien es cierto, la geología nos sirve como ingreso de información, nos sustenta data e información para nosotros trabajar sobre ella, no podemos hacer una planificación minera y no podemos hacer una etapa productiva de la mina si no nos sustentamos en la geomecánica. ¿Y por qué la geomecánica? ¿Y cómo en la geomecánica? Primero, dice que el sustento de primer nivel es la ingeniería de roca. ¿Qué es la ingeniería de roca? La ingeniería de roca es el entendimiento de la reacción que tiene el macizo rocoso o el comportamiento que va a tener el macizo rocoso frente a las actividades que nosotros hacemos, que nosotros desarrollamos. Rampas, piques, chimeneas, galerías, cruceros. Entonces, nosotros como debemos tener, información relevante para entender este proceso y establecer diseños que a la larga nos van a hacer sustentable el proceso operativo, ¿no es cierto? ¿Ok? En base a este entendimiento, lo importante y lo que nosotros tenemos que determinar son lineamientos geomecánicos, criterios, parámetros, que finalmente sirven como soporte para la continuidad de la actividad minera. Es importante tener esto. Y cuando empezamos esta reunión, hablé mucho de las respuestas o las preguntas que podríamos tener dentro del ciclo minero, ¿no es cierto? Porque el método de entendimiento mediante la ingeniería geomecánica
nosotros podemos tener estos lineamientos y estas determinaciones, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente teniendo todos estos parámetros y todos estos lineamientos, podemos hacer una metodología de gestión a nivel de geomecánica. Entonces, dentro de la cadena de valor de un proyecto minero o de una actividad minera, es importante entender que la geomecánica cumple un rol muy importante. ¿Ok? Actualmente, a nivel nacional, la carrera de geomecánica o la especialidad de geomecánica está cobrando mucha relevancia, ¿de acuerdo? Esto referido o respecto a los años pasados, 10 años atrás, hasta de repente 12, 15 años atrás, no tenía tanta fuerza, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora pues las empresas mineras dedican mucho esfuerzo, dedican mucho tiempo en entender y darle el soporte necesario a la ingeniería geomecánica. Por eso es que actualmente pues hay especialistas, hay muchas personas que están saliendo del país a hacer especializaciones y bueno, regresan a las operaciones peruanas y establecen nuevas metodologías estandarizadas a nivel internacional. Hay mucha influencia de las normas internacionales sobre este tema, así es que es importante entender en qué o de qué estamos en este momento hablando, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, la geomecánica forma parte importante del proyecto de la actividad minera, entonces nuestro segundo gran reto es saber cómo proceder a nivel de diseño o cuál es la metodología que todos nosotros debemos alcanzar para de alguna forma entender cómo vamos a establecer diseños o cómo vamos a plasmar nuestros conocimientos dentro de lo que en realidad queremos obtener dentro de la actividad. Yo siempre digo, y hago un símil que de repente es más fácil entender, el geomecánico es a la roca como el médico es a la persona. Cuando el médico quiere determinar una enfermedad, el malestar de cierto paciente, ¿qué hace? Primero estudia, analiza, hace exámenes, ¿no es cierto? Y todos esos resultados los correlaciona y te da un diagnóstico, ¿no es cierto? Y te da un tratamiento, qué sé yo. Es muy parecido lo que debe hacer un geomecánico frente a una ocurrencia o a una necesidad de un proyecto minero. El geomecánico primero tiene que estudiar, tiene que entender y tiene que tener claras las cosas para recién dar un diagnóstico y recomendar. ¿Okay? Entonces, esto es importante y les digo, y me detengo en esto porque entiendo que estamos ingresando a la actividad minera, somos personas que estamos o ligados o ingresando a la actividad minera, pues, y debemos tener las cosas establecidas y bien claras. ¿Bien? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de entender el ciclo minero, el ciclo geomecánico, tenemos cosas muy claras y lo que estamos mostrando acá es un diagrama de cómo deberíamos proceder para realizar un diseño minero un diseño minero y finalmente llegar a dar nuestras recomendaciones y nuestras determinaciones, ¿no? Como geomecánicos. Bien, la fotografía que ustedes ven es un minado mediante el método sublevel stopping, en el cual la altura de piso inferior y techo superior alcanza los 20 metros.
y este minado se puede hacer, en este caso lo hacemos con 20 o 30 metros de longitud, ¿no? Finalmente, pues estás exponiendo una caja techo y una caja piso de 20 por 30, ¿no? Hemos llegado en algunos casos a exponer cajas con longitudes de 20 metros y 80 metros de largo, ¿no? 20 metros de altura y 80 metros de largo. Y obviamente, pues esto se logra en base al entendimiento del macizo rocoso. Y vamos a detallar en este gráfico, que es sumamente importante, ¿bien? Porque finalmente lo que queremos, como todos los geomecánicos o todos los que estamos ligados a la minería, queremos entender el por qué las dimensiones, por qué el sostenimiento, ¿no es cierto? Entonces, el entendimiento lo detallamos acá, ¿no? Primero, nosotros debemos definir, a ver, permíteme por favor, voy a sacar el lápiz. Ok, bien. En primer lugar, lo que nosotros debemos hacer es definir los objetivos. ¿Okay? Debemos tener claro los objetivos dentro de un proyecto minero. ¿Okay? Estos objetivos deben estar sustentados dentro de una caracterización del macizo rocoso. Nosotros lo primero que debemos hacer como geomecánicos es sustentar nuestra caracterización del macizo rocoso, porque es donde vamos a trabajar, ¿no es cierto? Todas nuestras operaciones van a estar dentro del macizo rocoso. Bien. Entonces, para tener claro y para entender las características del macizo rocoso, primero tenemos que tener un sistema de investigación. Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Este sistema de investigación debe estar sustentado en dos aspectos base. Primero, el mapeo geotécnico, ¿ok? Que lo podemos hacer en campo, o también el logueo geotécnico, que se hace o que se realiza en los taladros de sondajes diamantinos que se realiza pues en la etapa de exploración, ¿cierto? Entonces, en esta primera parte nosotros debemos establecer claro protocolos de mapeo, protocolos de caracterización geomecánica para todo el equipo que realiza este estudio hable el mismo idioma, ¿de acuerdo? Entonces, esto es sumamente importante. Y también otro parámetro, otra base muy importante es hacer ensayos de laboratorio, en roca intacta obviamente, para tener las propiedades mecánicas y las propiedades índice de la roca intacta y poder correlacionarlos finalmente. ¿Okay? Obtenido estos dos parámetros importantes, lo que debemos hacer es establecer nuestra zona de estudio. Obviamente esto es muy importante porque acá estamos hablando de factores geológicos, estamos hablando de fallas, de sistemas de fallamientos principales, plegamientos, podemos hablar de esfuerzos in situ. Entonces, es importante saber dónde estamos haciendo el estudio. ¿Ok? Entonces, hasta este momento estamos repasando dos cosas muy importantes. ¿Ok? Primero, nuestro objetivo principal es caracterizar el macizo rocoso. O sea, como geomecánico no hay más. Lo que tú tienes que hacer es primero saber dónde estás parado a nivel del tipo de roca. Para eso tenemos nuestro primer objetivo debe ser caracterizar el macizo rocoso. ¿Ya? Y para esto estamos hablando, debemos hacer mapeos geomecánicos y logueos geomecánicos, ¿de acuerdo? Y también ensayos de roca intacta a nivel de laboratorio. Bien. Como tercer punto importante, debemos establecer nuestra zona de estudio. ¿Para qué? Para determinar influencias externas, como podrían ser estructuras principales, esfuerzos in situ, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener claro esos aspectos antes de
empezar a hacer ciertos modelamientos, irnos a los ábacos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, obtenido esta información, cuando nosotros tenemos la información de acá hacia arriba, recién podemos hacer la clasificación del macizo rocoso. Y para hablar de clasificación del macizo rocoso, tenemos los sistemas que ya, supongo, muchos de ustedes han escuchado o han estudiado. El RMR, el GCI, el Q de Barton, ¿no es cierto? Y bueno, hay sistemas de clasificación un poquito más detalladas, ¿bien? Pero esta clasificación geomecánica tiene un sustento previo, ¿de acuerdo? Entonces, este sustento previo debe estar totalmente estandarizado y debería estar a nivel de protocolo para que todo el equipo hable el mismo idioma y se puedan hacer análisis estadísticos de mucha relevancia y te puedan entregar datos confiables y puedas tener la información que en realidad te va a servir. ¿Bien? Y luego de haber tenido la clasificación geomecánica, vas a estimar las propiedades del macizo rocoso. ¿Bien? Entonces, hay un punto importante. La roca intacta tiene propiedades elásticas que dentro del diseño geomecánico son dos en realidad los que a veces los que marcan la mayor relevancia, que es el módulo de deformación y el coeficiente Poisson, ¿cierto? Entonces, tú tienes estos valores para la roca intacta a nivel de módulo de deformación, y una vez establecido la clasificación del macizo, tú puedes correlacionar mediante un criterio de falla y puedes establecer el módulo de deformación del macizo rocoso. Finalmente, ese es el objetivo, ¿no? O sea, nosotros deberíamos tener nuestras propiedades a nivel de macizo rocoso, nuestras evaluaciones a nivel de macizo rocoso. Bien, entonces, primero estamos entrando a una etapa de estudio y conocimiento del macizo rocoso, ¿ok? Y finalmente, bueno, pues vamos a poder estimar estas propiedades. No puedes hacer geomecánica, no puedes hacer estudios, no puedes hacer absolutamente nada si tú no has estudiado esta primera parte. Si quieres que tu información, todos tus análisis tengan mucha relevancia y sean obviamente, o que puedan sustentar tu diseño, debemos dedicarle mucha energía y mucha fuerza a esta primera parte. Bien. Concluido esta primera etapa, y si nuestro objetivo es diseñar y establecer parámetros, lo primero que nosotros debemos alcanzar, o lo primero que debemos hacer es determinar la modalidad de la falla. Perdón, determinar la modalidad de falla del macizo rocoso. ¿Y qué es esto? ¿Ya? Este es un punto sumamente importante, ¿ya? ¿Ok? O sea, yo tengo que determinar cómo va a fallar la roca. Nos explicamos. La roca puede fallar por formación de cuñas. Puedo tener cuñas dentro de mi proyecto. Puede ser una roca plástica y puede haber deformación, ¿no? Squeezing, ¿bien? O puede haber estallidos de roca, podría haber roturas de roca, o de repente estoy en una zona en la cual tengo estratos y los estratos tienen una secuencia de falla diferente. O probablemente, pues, mi excavación colapsa, ¿no? A la primera colapsa. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es determinar la modalidad de falla. Pero ¿cómo determinamos esa modalidad de falla? ¿O para qué me sirve determinar la modalidad de falla? Bien. Ejemplo. No sé si ustedes han visto o qué sé yo, no sé, de repente dentro de la experiencia o en algún momento
a personas que a todo le quieren meter modelo numérico, ¿cierto? O de repente, no sé, van y a todo le quieren meter métodos empíricos. Entonces, esto no es correcto. ¿No? Lo que nosotros debemos hacer es determinar cómo la roca va a fallar para, en base a ese criterio, establecer cómo vamos a estudiar y cómo vamos a diseñar. ¿Bien? Entonces, si yo determino que la falla de la roca va a ser a nivel de matrices, al nivel de la matriz de la roca, cuando experimento lajamiento, puedo experimentar estallidos de roca, ¿no? Que es obviamente un rango un poco más alto del nivel de fallamiento de la matriz. Entonces, mi modelo numérico, si yo hago un modelo numérico bien sustentado, bien estudiado en esta primera etapa, obviamente me va a reflejar y va a ser muy potente para nosotros poder analizar y dar nuestras determinaciones geomecánicas. ¿Okay? Pero si yo determino que mi modalidad de falla va a ser a nivel de estructuras y formación de cuñas, un modelo numérico no me va a ayudar. Entonces tendré que hacer proyecciones estereográficas, tendré que hacer mapeos estructurales y hablar a nivel de formación de cuñas, de repente hacer más análisis de language, proyecciones geométricas. Entonces, es ahí donde voy a poner mi máximo esfuerzo en determinar cómo se van a formar estas cuñas, ¿de acuerdo? ¿Okay? Y si tengo zonas estratificadas, mi modalidad de falla va a ser el tipo viga, y obviamente pues es toda una metodología diferente, en el cual un modelo numérico no me va a ayudar, y tampoco de repente hacer el language tampoco me va a ayudar. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿ok? Y si mi falla va a ser masiva, en el cual tengo estructuras importantes, estructuras mayores, entonces tengo que hablar de clasificaciones un poco más especializadas, de repente hacer el método gráfico de estabilidad, para incorporar dentro de mi análisis no solamente el tema estructural, sino también el tema de esfuerzos, orientaciones de las excavaciones respecto a las estructuras predominantes. Entonces, es importante tener en cuenta primero cómo va a fallar la roca, ¿ok? Para que nuestros esfuerzos sean direccionados a un entendimiento y a la herramienta que mejor se pueda acomodar a nuestra modalidad de falla. Bien, entonces, esta segunda parte, que es determinar la modalidad de falla, pues juega un rol muy importante para nosotros poder tener las herramientas o usar las herramientas adecuadas dentro del diseño geomecánico. Bien. Bueno, concluida esta segunda parte, pues hacemos una evaluación de peligros, riesgos, ¿no? Y analizamos la estabilidad. Y si obviamente la estabilidad, si la excavación no es estable, bueno, vamos a un tema de optimización geométrica, y otra vez empezamos con la secuencia de la modalidad de análisis de la modalidad de falla y obviamente con sus herramientas correspondientes, ¿ok? Y si mi excavación o mi diseño es estable en este análisis, empiezo a evaluar la secuencia de ejecución, secuencia de minado, y finalmente, y recién en ese momento puedo diseñar el sostenimiento, dependiendo si la excavación va a ser con ingreso personal o sin ingreso personal. Bien, entonces esto muchas veces cuando hablamos de geomecánica nos ligamos al sostenimiento, ¿no? El geomecánico mira el sostenimiento. Sin embargo, el sostenimiento pues es una etapa luego de muchas otras en el cual primero uno debe entender el comportamiento del macizo rocoso, debe caracterizar y clasificar el macizo rocoso, ¿no es cierto? Entonces, es un poco el marco general de lo que quería resaltar y que todos tengamos claros dentro de cuál es el rol del geomecánico
y obviamente pues a veces se tiene ese concepto muy arraigado, que el geomecánico ve el sostenimiento, ¿no? Bien. Finalmente, entendiendo el tema del diseño del sostenimiento, haciendo todos estos análisis, ya establecemos recomendaciones, implementaciones, y finalmente, pues, todos estos diseños deben ser monitoreados, ¿no? Y te sirven, obviamente, como un backanálisis de los resultados, ¿no? Debes hacer un backanálisis de los resultados porque te sirven como un input para luego seguir optimizando el diseño y que al final podemos seguir de repente ajustando ciertos parámetros, ¿no? Que pueden ser muy provechosos para la operación. Bien, entonces el rol de la geomecánica o el ciclo, perdón, de entendimiento del proceso geomecánico debe ser bien marcado y tener en cuenta todos estos aspectos importantes que ahora los vamos a tocar. ¿Okay? Bien. Entonces, cuando hablamos del entendimiento del macizo rocoso, hay que saber y tener en cuenta que nosotros trabajamos dentro del macizo rocoso, ¿okay? Hacemos obras dentro del macizo rocoso y ese macizo rocoso tiene dos factores importantes. ¿Okay? Perdón, tres factores importantes. Primero, hablamos de roca intacta, roca que no tiene ninguna fractura, que podemos mencionar de repente, que podemos encontrarlo como una muestra acá. Luego hablamos de fracturas, ¿no es cierto? Y el otro factor sumamente importante es la dimensión de la excavación. Si tú vas a hacer un taladro, o vas a hacer una chimenea, o vas a hacer una excavación de mayor dimensión, entonces, cuanto más grande sea la excavación, vas a estar, o vas a interceptar la mayor cantidad de fracturas, ¿no es cierto? Entonces vas a tener mayor influencia de estos. Por eso es importante tener en cuenta la caracterización, el entendimiento del macizo rocoso. ¿Bien? Acá hay un factor también importante y relevante, es el tiempo de vida de estas excavaciones, ¿no? Muchas veces estas chimeneas que se generan como proyectos de ventilación, pues están proyectados para que duren todo el tiempo de la operación minera, ¿no? Llámense 15 años, 20 años, 25 años. Entonces, es muy importante entender y caracterizar este macizo rocoso, ¿bien? Para, obviamente, establecer el diseño. Bien. Entonces, cuando hablamos del estudio de la roca intacta y del macizo rocoso, bien, estamos hablando propiamente de la roca intacta y hemos hablado de los esfuerzos, bueno, perdón, vamos a hablar de los esfuerzos, de la deformación. El esfuerzo y la deformación son dos parámetros sumamente importantes que deben ser estudiados y que todo geomecánico lo debe tener claro. ¿Okay? Son parámetros que están ligados entre sí. ¿Okay? Cuando hablamos de establecer el entorno de la excavación, de la zona de estudio, estamos hablando de los esfuerzos in situ, de las discontinuidades, ¿no? Eso lo hemos detallado, ¿no? Y también vamos a hablar de la clasificación, la caracterización y la clasificación geomecánica. ¿Bien? Cuando hablamos de esfuerzos, el esfuerzo es una representación de la fuerza sobre el área, de una fuerza determinada sobre un área determinada, ¿bien? Que puede ser representada de manera escalar, ¿okay? A nivel de una magnitud, o puede ser representada también a nivel de un vector. El vector se representa por una dirección y un punto de aplicación, ¿no es cierto? Puede ser representado a nivel de tensores de esfuerzos, ¿okay? Esto, cuando hablamos de esfuerzos in situ, se habla mucho de los tensores de esfuerzo. Es todo un capítulo, es todo un tema. Hay gente que se dedica exclusivamente a esto. Cuando hablamos de esfuerzos in situ, para eso existen mediciones de esfuerzos en campo. ¿Okay?
dos metodologías importantes, el overcoring y las emisiones acústicas. ¿Okay? Esa es una metodología nueva y obviamente pues hay mucha gente que investiga sobre esto. Bien. Y los esfuerzos también pueden ser representados por componentes cartesianos. Bien. Entonces, dado que los esfuerzos son componentes no solamente escalares, estas deben ser operadas de manera conveniente y para eso se utilizan los componentes cartesianos. Bien, entonces el tema de esfuerzos se divide en dos grandes grupos, ¿no es cierto? El esfuerzo que soporta la roca antes de fracturarse, antes de fallar, y los esfuerzos in situ, que son el esfuerzo que es aplicado al macizo rocoso, perdón, a la roca, en un determinado punto profundo de la operación minera. ¿Bien? Y cuando hablamos de deformación, no podemos dejar de hablar de esfuerzos, dado que la deformación está ligada a los esfuerzos. Bien, cuando el macizo rocoso, o perdón, la roca intacta, es sometida a una determinada fuerza en un área respectiva, va a estar sometida a un esfuerzo determinado. Este esfuerzo, mira, si nosotros aplicamos el esfuerzo en un sentido determinado, la roca se va a deformar a nivel axial y también a nivel tangencial o radial. Bien, entonces la correlación de estas deformaciones, el esfuerzo aplicado, ¿ok? Y el esfuerzo aplicado nos generan los parámetros, o los parámetros de elasticidad, que podemos llamar, que nosotros conocemos como módulo de deformación y módulo de Poisson. Bien. Entonces, es importante resaltar que todas estas características están relacionadas al comportamiento elástico de la roca, que prácticamente es en un tramo determinado. ¿Okay? La roca intacta tiene un comportamiento elástico en un tramo determinado, no en todo el comportamiento del ensayo. Entonces, todos estos parámetros son entregados o son calculados en ese tramo elástico. Bien, entonces, perdón, es importante tener en cuenta esto. ¿Y por qué hacemos mucho hincapié en esta situación? Cuando uno analiza un modelo numérico estrictamente, el análisis que hace es a nivel de esfuerzos y deformación. Bien, entonces, cuando uno entiende esto, debe partir que los ensayos de laboratorio son sumamente importantes. Bien, entonces es donde cobra relevancia este tipo de ensayos, el entender que efectivamente pues, pueden haber ACOs, pueden haber de repente hasta tabulaciones para nosotros determinar o estimar de alguna forma estos parámetros de módulo de elasticidad o de repente módulos de Poisson, pero los ensayos de laboratorio te van a dar parámetros menos sesgados, parámetros más exactos y puedas tener un modelo numérico si es que te toca hacerlo de mejor representación y más potente, obviamente, ¿no? Bien, entonces es importante tener en cuenta esto, ¿ok? Bien, cuando hablamos de esfuerzos in situ, estamos hablando estrictamente del entorno de la zona del proyecto. Entonces, los esfuerzos in situ están estrictamente ligados a las condiciones geológicas. Nosotros, dentro de Sudamérica, tenemos una condición geológica muy potente que condiciona prácticamente
el comportamiento de los esfuerzos dentro de todos nuestros yacimientos, ¿no? Que es el movimiento de la placa tectónica, de las placas tectónicas, ¿no es cierto? La oceánica con la continental, y que estos están orientados casi norte-sur, ¿no es cierto? Entonces, estos esfuerzos principales prácticamente, eso significa que las placas de alguna forma están en dirección este-oeste, y que prácticamente es el dominio de la dirección de los esfuerzos dentro de nuestros yacimientos. ¿Bien? Esto puede cambiar si es que existen algunas condiciones particulares del yacimiento, debido a estructuras principales, ciertos giros que se puedan dar por tectonismos pasados, pero tenemos nosotros un marco referencial muy grande, ¿bien? Que son el movimiento de las placas tectónicas. Pero nosotros como geomecánicos, si queremos entender, primero es saber cuál es la condición de esfuerzos en nuestro yacimiento, cuál es la condición geológica, porque esto está totalmente ligado a ello, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos, por ejemplo, fallas normales, ¿ok? Entonces, para la existencia de fallas normales, se dice que el esfuerzo vertical va a ser mayor que los esfuerzos horizontales, ¿ok? Si existen fallas de desgarre, se dice que uno de los esfuerzos horizontales es mayor a los otros dos esfuerzos, tanto el correlativo horizontal o el vertical. ¿Okay? Y si existen fallas inversas, también vamos a entender que el esfuerzo horizontal que está perpendicular al plano de fallamiento, perdón, ya, ok, ahora sí soy el puntero, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo horizontal es prácticamente perpendicular al plano de fallamiento, es mayor, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante tener este concepto y este conocimiento? Cuando ustedes llegan a una operación minera y piden, lo primero que deben hacer es revisar la información geológica. Y cuando piden la información geológica van a ver fallas importantes, fallas que han determinado el ciclo de mineralización, si han sido post-mineralización, pre-mineralización, y por ahí puedan tener secciones convenientes en los cuales pueden ustedes visualizar todo el sistema de fallamiento. Entonces pregunten, ¿no?, al área de geología, digan, oye, ¿esta falla es inversa, es normal? ¿No? ¿Esta falla es de desgarre? ¿Cuál es la modalidad de falla predominante acá, ¿no? Entonces, mediante esa primera información, ustedes pueden saber cuál es el tipo de esfuerzos en campo. Entonces, también es una forma de determinar, a grosso modo, en qué entorno estoy trabajando. Si esto quiere ser profundizado y debe ser profundizado, se hacen mediciones de esfuerzos y, como les repito, esto pues es ampliamente utilizado en minas a niveles internacionales. En Perú tenemos pocas minas, de las que yo conozco, no pasamos de 10 o 12 minas que hemos hecho mediciones de esfuerzos, ¿ok? Y bueno, las ventajas que nos da este tipo de instrumentación, pues son enormes, ¿no? O sea, uno puede tener mayor amplitud en el conocimiento de la zona de trabajo, ¿bien? Entonces, esto es a nivel de esfuerzos, ¿bien? El estudio de las discontinuidades. Cuando queremos hablar de propiedades del macizo rocoso, clasificación o caracterización del macizo rocoso, querramos o no, tenemos que hablar de discontinuidades. ¿Ok? Si ustedes se ponen a analizar y revisan
una clasificación geomecánica. RMR, Q de Barton, GCI, los más conocidos. Pueden tener muchos parámetros para analizar. Pero si hacen dos grandes grupos, primero estás hablando de la característica del macizo rocoso, perdón, de la roca intacta, de la resistencia, ¿ok? De la resistencia de la roca intacta, y luego el resto de los parámetros son caracterizaciones de fracturas, de discontinuidades. Apertura, rugosidad, persistencia, relleno, y todas esas características están dentro del marco de las discontinuidades. Entonces, en resumidas cuentas, la roca intacta llega a ser macizo rocoso cuando la dimensión está enmarcado en discontinuidades. Nosotros podemos analizar un proyecto, o podemos evaluar esto. Si yo tengo un sondaje muy pequeño acá, esto probablemente me pueda representar la roca intacta. Pero si yo quiero hacer un efecto escala, este va a estar enmarcado por muchas discontinuidades. Entonces, cuando quiero caracterizar, lo único que tengo que hacer es saber la resistencia y las propiedades de las discontinuidades. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. O sea, puedes conocer muchos sistemas de clasificación, pero todos los sistemas de clasificación están ligados a eso. Resistencia de la roca intacta y propiedades de las discontinuidades. Bien, y algunas otras tienen otras salvedades, pero estrictamente ese es el enfoque. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de caracterización, cuando hablamos de clasificación, no podemos dejar de entender las discontinuidades. ¿Bien? Entonces, ya, pues, ¿no? Cuando hablamos de discontinuidades, hemos hablado de... Bueno, para empezar, podemos hacer un mapeo en una celda determinada, ¿cierto? Esta es una celda determinada. ¿Ok? O también podemos hacer un logueo geotécnico, ¿no es cierto? ¿Ok? Son dos formas, pero en el cual estrictamente estás analizando resistencia de la roca intacta y discontinuidades, características de discontinuidades. ¿Bien? Entonces, vas a ver familias estructurales, vas a analizar apertura, rugosidad, ¿no es cierto? Rumbo, buzamiento para hacer una proyección estrográfica, dependiendo obviamente de la modalidad de falla que luego vamos a ver. ¿Bien? Esta caracterización necesariamente para una ejecución ordenada tiene que estar normado. ¿Y cuáles son las instituciones que generalmente norman esto? Es el ISRM y el ACTM, ¿no? Las ACTM. ¿Bien? Muy bien, la clasificación geomecánica es un proceso de entendimiento de la roca, ¿ok? Si bien es cierto, tenemos clasificaciones muy conocidas, como el RMR, el Q de Barton, el GCI, ¿ok? Pero es importante entender eso, tener claras las cosas, ¿por qué yo digo que esto es una roca tipo 3? ¿Por qué digo que es una roca tipo 4? ¿Ok? Entonces, ese es el proceso final de toda esta etapa, en el cual uno tiene que entender de manera juiciosa cuál es el tipo de roca, la clasificación al cual nosotros estamos, en el cual nosotros estamos involucrados. ¿Ok? Bien. Y la clasificación que nosotros ya sabemos, pues, ¿no? Que conocemos, es el RQD, es una clasificación que nació, es el primer sistema de clasificación, pero luego fue absorbida por los otros sistemas, ¿ok? Tenemos el RMR, el MRMR de Laucher, el Q de Barton, el GCI, son dentro de los sistemas más utilizados, y que obviamente cada uno de estos sistemas han sido mejorados en el tiempo
y bueno, pues hasta incluso existen correlaciones entre estos sistemas. Yo no soy partidario de las correlaciones. Creo que si nosotros establecemos un buen procedimiento estandarizado de caracterización geomecánica, tú puedes tener todos los sistemas de clasificación. Tú puedes clasificar un mismo punto mediante el RMR, el Q, el GCI, ¿cierto? Entonces, tú puedes hacer tu propia correlación, ¿bien? Entonces, pero es importante tener parámetros bien establecidos acerca de esto, ¿bien? Cuando hablamos de determinar la modalidad de falla, que es, en realidad, para mí, a mi modo de ver, es la piedra angular de todo diseño, ¿bien? Determinar la modalidad de falla. ¿Cómo va a fallar esa roca? ¿Qué voy a tener yo como un tema predictivo? Esto lo podemos hacer muchas veces. Tú cuando ya estás dentro de la operación, conoces el comportamiento de tu yacimiento, puedes de alguna forma establecer una modalidad de falla a priori, ¿no? Pero es importante tener una secuencia de análisis y tener en cuenta un análisis correcto, ¿ok? De tal forma que si yo determino que la roca va a fallar, ya sea por esfuerzos, por cuñas, o de repente va a tener fallas masivas, me va a dar una orientación especial, una dirección, cómo voy a seguir mi estudio y cómo voy a seguir mi análisis, ¿bien? Entonces, para esto existe una metodología muy interesante y valiosa a mi modo de ver, que es el gráfico múltiple, que esto lo postuló Russell en el año 2014, ¿bien? Entonces, en el cual uno ingresa a una zona de estudio y determina. Ingresa primero con el parámetro del GCI, ¿ok? Y el volumen del bloque que se va a generar, obviamente existe un abaco al respecto de esto. Ingresas y luego determinas, interceptas a la resistencia a la compresión de la roca intacta, ¿ok? Que tú obviamente estás de la zona donde estás estudiando. Luego tienes también como parámetro de análisis la resistencia a la compresión del macizo rocoso, ¿bien? Subes, ¿no? Pasas al cuarto cuadrante, ¿bien? Y también tienes como parámetro de control la profundidad del yacimiento de la zona de estudio. Y finalmente haces una correlación entre una línea horizontal hacia el primer cuadrante con el RMR, ¿no? Y finalmente tienes, si la zona en estudio, bueno, vas a tener, ¿qué tipo de falla vas a tener, no? Vas a tener concentración de esfuerzos, puedes tener formación de cuñas, ¿ok? Puedes tener squeezing, ¿okay? O probablemente esta zona sin mucho esfuerzo entras y se colapsa. Entonces vamos a tener algunas alternativas para esto también, ¿ok? Entonces, si nosotros determinamos cuál va a ser nuestra modalidad de falla en este primer cuadrante, ¿ok? Y nos va a dar un marco de cuál de estos aspectos puedo yo utilizar. ¿Está bien? ¿Cuál de estos criterios de análisis puedo utilizar? Y bien, ahora vamos a repasar los criterios de análisis dependiendo de la modalidad de falla. Entonces, es importante este análisis porque te va a dar el marco principal por donde vas a caminar. Bien. Cuando hablamos de modelamiento numérico, el modelamiento numérico, ya hemos dicho que el modelamiento numérico está establecido
por esfuerzos y deformación. Bien, entonces es importante resaltar que cuando hablamos de esfuerzos y deformación, estamos hablando de una envolvente de falla, ya sea de la roca intacta, esta línea de verde, roca intacta, ¿ok? Y si esta roca intacta es afectada por la clasificación geomecánica, ¿ok? Se obtiene la modalidad de falla del macizo rocoso, ¿ok? Entonces, en función a esta modalidad de falla del macizo rocoso, nosotros podemos establecer cuál es el comportamiento de los esfuerzos. Todos los puntos que ustedes ven acá es el comportamiento de los esfuerzos en todas estas zonas de análisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final el modelo numérico te da esfuerzos y te da deformación, ¿ok? Entonces, es importante saber y entender hacer este tipo de análisis si quieres tener una evaluación profunda del comportamiento de tu zona de estudio. Pero eso lo haces en este marco. Si yo tengo una roca que me va a fallar por squeezing, me va a tener problemas de vigas, o sea, llegar a esta profundidad no me va a generar valor. ¿Okay? Puedo hacer un modelo que me puede dar ciertos marcos de referencia, pero no me va a dar valor a mi análisis. Bien, entonces, eso es sumamente importante y tener claro eso te va a ayudar a optimizar tiempos, a entrar a un análisis más profundo de lo que en realidad quieres. Bien. Cuando hablamos de diseños, cuando hablamos de fallas estructurales, ¿okay? Cuando hablamos de fallas estructurales, esas fallas estructurales se dan generalmente en este tipo de condiciones, ¿okay? Con GCIs en el orden de 50-75 o menores a 50, ¿okay? Cuando la deformación, perdón, el nivel de esfuerzos in situ no es grande, ¿okay? Entonces, esto lo voy a analizar en este marco. Bien. Y es ahí donde puedo hacer mucha evaluación de proyecciones estereográficas, puedo hacer análisis de cuñas, puedo determinar el sostenimiento en función a mi evaluación de cuñas, ¿ok? Entonces, acá un modelo numérico no me va a ser relevante. Bien. Entonces, esto es un tema muy importante en el cual uno debe enmarcarse y enfocar su análisis, ¿bien? Cuando hablo de diseño de tipo vigas, estoy hablando en zonas estratificadas. Generalmente esto se da, por ejemplo, en minas de carbón. Las fotos que les muestro es de un proyecto en Colombia, al cual también tuve la oportunidad de asistir y brindarles trabajo especializado como geomecánico, en el cual, si ustedes pueden ver, pues tenemos este fallamiento dentro del estrato, ¿no? Que finalmente, pues, la pregunta del millón, ¿no? Dicen, oye, pero ¿por qué se presenta esto? Este fallamiento en este borde o en el techo de la excavación es simplemente la muestra que hacia arriba ya ha llegado a una plasticidad, a una tracción muy importante y que, bueno, finalmente cuando no se logran los controles, puedes llegar a incrementar el tipo de soporte o de sostenimiento pasivo, que finalmente pues lo único que van a hacer es retener en un tiempo la deformación, perdón, pero al final no vas a controlar nada porque al fin, en realidad este fallamiento tipo viga pues se genera desde la parte interna del macizo o del estrato, ¿no? Bien, entonces acá hay mucho por analizar. Acá se usa mucho C-Pilar,
hablas mucho de diseños de pilares, cámaras y pilares, el espaciamiento entre los pilares, la resistencia a la viga. Pero obviamente, o sea, acá un modelo numérico no te va a dar un análisis de cuña, menos, el language va a morir acá, ¿te das cuenta? Entonces, debes enfocarte a otro tipo de análisis, ¿bien? Ok, y bueno, como parte importante también, si tienes un nivel de fallas mayores, un nivel de fallamiento en el cual esté involucrado, pues, estructuras importantes, está involucrado de repente por ahí un marco de esfuerzos, entonces necesitas un análisis más profundo, que obviamente puede ser soportada también con un modelo numérico, y de hecho que sí, pero también ingresan otros parámetros importantes, y el más utilizado a la fecha, por ejemplo, es el método gráfico de estabilidad, en el cual vas a obtener un número de estabilidad, y el número de estabilidad está gobernado por el Q de Barton, que prima, es un Q de Barton en el cual no se tiene condiciones, no se incorpora las condiciones de esfuerzo y de agua, ¿ok? Por un factor A, B y C. El factor A es un factor de esfuerzos, el factor B está ligado a la influencia, a la dirección de las estructuras respecto a la excavación. Y bueno, finalmente el factor C también está ligado pues a la inclinación, a las caras de la excavación, a la bóveda, ¿no? Estrictamente geométrico, ¿bien? Entonces, cuando uno quiere hacer un análisis más profundo de esto, de hecho, tienes el método gráfico de estabilidad, el cual te va a entregar patrones de análisis más importantes, como por ejemplo, en base al número de estabilidad puedes tener el radio hidráulico, ¿no? Y el radio hidráulico ya es un patrón geométrico en el cual tú puedes tener un valor geométrico, perdón, que está ligado entre el área y el perímetro, en el cual ya puedes hacer una correlación de las dimensiones de la excavación estables, con o sin sostenimiento, pero obviamente está ligado primero a tu modalidad de falla, ¿no? Bien. Ok. Cuando continuamos con el ciclo de entendimiento de la geomecánica, luego de tener claro estos parámetros que son estrictamente importantes, lo correcto es no saltearse ninguna de estas etapas, ¿ok? Recién en ese momento podemos hacer análisis de estabilidad, podemos hacer diseño de sostenimiento, hacer recomendaciones y hacer todas estas determinaciones que, bueno, pues todos queremos entender, ¿no? Bien. Y hacer ciclos de minado también, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos nosotros una zona de estudio, obviamente, primero debemos cumplir todas las fases que hemos mencionado, y si queremos hacer una simulación en base al comportamiento y al ciclo de minado, entonces ya tienes algo más sustentado. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, primero haces primero haces estas excavaciones, luego haces esta 2, luego recién haces 3, luego recién haces 4, luego haces 5, haces 6, y eso a su vez yo puedo modelarlo en función al ciclo de minado. Eso es totalmente válido, y es una etapa final, obviamente, final de la recomendación. Y obviamente, pues luego, teniendo todas las influencias geológicas, todo el entorno del proyecto, podemos determinar incluso el sostenimiento que se puede aplicar, ¿cierto?, dentro de la excavación, dentro del proyecto de explotación de esta zona, ¿no? Bien. Cuando hablamos de sostenimiento, estamos hablando de tres grandes grupos, ¿no? El sostenimiento
pasivo o el sostenimiento de soporte. Ya creo que no se usa mucho el término de sostenimiento pasivo, el sostenimiento de soporte, el sostenimiento de refuerzo y el sostenimiento de retención. Bien, entonces, antes se tenían los conceptos de pasivo y activo, ¿no es cierto? Entonces, algunos discutían, oye, la malla es pasivo o activo, entonces, en realidad la malla no hace nada, ¿no? La malla solamente es un elemento de retención. Entonces, con esto se hace una mejor categoría. El sostenimiento de soporte son los cuadros, las cimbras, ¿no? Y los sostenimientos de refuerzo son los pernos, los cables, y en este caso el sostenimiento de retención sería la malla. Por ahí el shotcrete tiene un doble comportamiento, ¿ok? Es un elemento un poquito más especial y muy, muy interesante cuando lo estudias también. Bien, pero bueno, cuando queremos analizar y determinar tipos de sostenimiento, lo podemos hacer también mediante los modelos numéricos. Permíteme regresar, por favor, discúlpeme, ¿no? Entonces, podemos nosotros saber, mira, por ejemplo, si yo voy a tener acá una zona de influencia 4 metros, entonces el cable, el sostenimiento que yo anclo debería necesariamente que pasar esa zona de influencia. Entonces, es ahí donde yo determino mi tipo de sostenimiento, ¿no? La longitud, que necesariamente para estas dimensiones tendría que ser cable, por ejemplo, ¿no? Por eso es que acá nosotros recomendamos cables, ¿ya? Entonces, hay metodologías. El modelo numérico sí te puede ayudar para eso, de hecho que es un punto importante. Pero también tenemos ábacos empíricos que de alguna forma pues son muy utilizados en todo este tiempo dentro de los diseños. El ábaco entregado por Barton, en el cual establece la longitud de los pernos y el sostenimiento en base al shotcrete, inclusive con espesores de shotcrete, ¿no? Bien. Y también tenemos el ábaco entregado por Carlos Vallejo, postulado en 2011. Carlos Vallejo es peruano, no sé si lo conocen, es un geomecánico muy reconocido, ¿ok? En el cual también establece espesores de shotcrete, habla de mallas, ¿ok? Habla de pernos, habla de cimbras, ¿ok? Entonces, uno puede llegar a este tipo de recomendaciones finales, obviamente, del tipo de sostenimiento en base al Q de Barton y una correlación entre la excavación, el span de la excavación, entre el ESR, y de igual forma, para el ábaco de Carlos Vallejo, puedes correlacionar el Q de Barton o el RMR en base de la misma forma, ¿no? La luz o el span entre el ESR. Es una tabla, no es complicado ese módulo. Bien, y finalmente puedes tener una determinación que al final de cuentas esto tiene que estar también correlacionado y calibrado a tu realidad. ¿Okay? Estos son patrones que nos dan para determinar un tipo de sostenimiento. Bien. Bien, eso sería todo. No sé si estoy con el tiempo, me pasé, me quedé, no sé. Gracias. Si es que tenemos más tiempo, yo creo que hasta inclusive podríamos conversar un poco más a detalle de algunas dudas que ustedes tienen. Y la idea de esta reunión es eso, ¿no? O sea, que interactuemos y bueno, pues podamos aclarar algunos aspectos importantes que de repente se han quedado cortos dentro de toda esta presentación. Elio, si me ayudas, por favor.
Ok, sí, claro que sí. Bueno, estimados participantes, hemos dado por finalizada el webinar, la charla de hoy con el ingeniero. Sin embargo, vamos a pasar a las preguntas. Recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat, como también pueden intervenir por el micrófono. Para las personas que están por el Facebook, también pueden escribirnos por el Facebook. Quizá mientras se dejan las preguntas, ingeniero, me gustaría que usted pueda darnos una recomendación o quizá una opinión con relación a la especialidad, ¿no? Hay muchos estudiantes y egresados que están seguro en esta ponencia. Básicamente ellos son nuestros seguidores, estudiantes y egresados de las carreras de Ingeniería de Minas, que quizá puedan estar interesados en perfilarse en la especialidad como tal de usted, ¿no? De repente usted tendría una recomendación, ¿no? Que quizá ellos pueden ver ahora que están en pregrado, o qué pueden ver los que ya egresaron, en qué se pueden especializar, perdón, en qué conocimientos puedan, ¿no? De repente adquirir en este tiempo para poder llegar a quizás estar bien parado, ¿no? En alguna oportunidad en esta área. Quizás ahí, ingeniero, nos deja un consejo. Ok, gracias, Helio, por darme esta chance. La verdad, yo considero que nosotros estamos a nivel país, estamos en un punto de quiebre, ¿ya? A nivel de la geomecánica y del desarrollo de esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Ya? Sucede que cuando yo me inicié, ya, hace muchos años, el geomecánico era el que aprendió geomecánica en la operación. El que aprendió geomecánica cuando el jefe de geomecánica, que también aprendió geomecánica en la operación, le enseñó a mapear y a ver el sostenimiento, a estar ligado en contar los pernos, en ver qué tipo de sostenimiento se aplica. Entonces, hemos sido un poco empíricos en este aprendizaje, ¿no? Bien. Sin embargo, ahora es grato decir que hay muchos profesionales que están saliendo fuera del país a especializarse y están regresando con amplios conocimientos y están dando un buen soporte en geomecánica, ¿no? Es muy, muy importante y es grato hablar de eso porque tenemos muchas referencias. O sea, si hablamos a nivel Sudamérica, Brasil, Chile, a nivel de geomecánica nos llevan años de diferencia, años de ventaja. Con decirlo así, un poco con números nada más, nosotros a nivel geomecánico, doctores no tenemos ninguno, ¿no? Magísteres tendremos contados de repente 5 o 10, si queremos ser muy, muy, muy alentadores, ¿no? Y en estos otros países, pues doctores, hay muchos doctores, ¿no? Yo conozco, en Brasil conozco como 4 doctores, en Chile conozco unos 4, 3 doctores en geomecánica. Sin embargo, tengo referencia de la existencia de muchos de ellos, bien, y magísteres, pues hay muchos, ¿no? Hay un montón. Entonces, el nivel de conocimiento y el nivel técnico que le dan así a los estudios y a las investigaciones
tiene otra relevancia, ¿no? Y creo que nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de impulsar de que esto no se quede. Como les dije al inicio, gracias a las normativas actuales y a las exigencias, al cumplimiento de nuevos estándares, de que las compañías están obviamente en una carrera de alcanzar nuevos estándares, gracias a ello la geomecánica se está impulsando, ¿okay? Hay compañías que ya tienen superintendencias de geomecánica, tienen niveles corporativos de geomecánica. Entonces, antes, bueno, y algunas compañías siguen persistiendo con esto de que el geomecánico o el área de geomecánica está dentro del planeamiento, dentro de geología, ¿no? Entonces, tiene como un techo, ¿no es cierto? Pero actualmente hay compañías que ya han desligado esto, ¿me entiendes? Entonces, eso significa que estamos pensando de manera diferente. Entonces, hay mucha responsabilidad, hay mucho por hacer, pero también hay expectativas de crecimiento a nivel de geomecánico, ¿no? Ahora, yo siempre, bueno, particularmente a mí me ha gustado entender las cosas del por qué los problemas en las minas, por qué el comportamiento de alguna u otra forma dentro de un yacimiento. Y eso lo entiendes con la geomecánica. Obviamente, primero, no cometamos el error de antes, ¿no? El error de antes es ir y recomendar, ¿no? Ya. Y querer hacer geomecánica de atrás hacia adelante, ¿no? Perdón, desde el final hacia el inicio, ¿no? Y mucho está ligado, cuando hablas con algunas personas, que la geomecánica es el sostenimiento, y no es el sostenimiento. La geomecánica es el entender del yacimiento, del proceso. Ya hemos visto cómo nos soportamos dentro de la cadena de valor, y yo creo que nuestra responsabilidad es en entender, en hacer el paso a paso y entender el comportamiento del macizo para dar soluciones obviamente bien pensadas, ¿no? Bien razonadas. Hay que seguir estudiando, hay que seguir empujando el carro al mismo sentido. Yo creo que los geomecánicos tenemos una gran responsabilidad en eso. Y para los que quieren ligarse o tener como línea de carrera la geomecánica, tengan por seguro que esto recién está empezando. Tienen mucho por hacer. Bien. Ok. Ok, muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta de Orlando Llover León Chávez. Nos escribe y nos pregunta, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son las innovaciones en geomecánica en cuanto a los instrumentos para la toma de data objetiva? Ok, Joel. Bien. En realidad hay muchas, ¿eh? Hay mucho estudio. A ver, si quieres hablar a nivel de mediciones de esfuerzo, tenemos la metodología del overcoring, ¿de acuerdo? El overcoring ha pasado por 3 etapas importantes, y ahora tenemos el overcoring mediante el hollow inclusion, en el cual solamente con una perforación tú puedes determinar el esfuerzo en un determinado punto. ¿Bien? Antes eran 3 perforaciones, era un poco más riguroso el tema. Bien, y dentro del campo de la medición de esfuerzo, hay una metodología que es las emisiones acústicas, que dentro esto ha sido estudiado, y ha sido también, o sea, como han participado como coautores tanto los chinos, gente de Australia,
¿ok? Entonces, tenemos ahí mucha investigación sobre esto. Yo les dije en un momento, en Perú son 10 minas, exagerando, los que han hecho mediciones de esfuerzos, ¿no? En otros países es un requisito hacer mediciones de esfuerzos. No puedes operar si no tienes mediciones de esfuerzos, ¿ok? Bien, a nivel de mediciones de deformación, bueno, hay lo que siempre se utiliza, pues, ¿no? Las cintas extensométricas, ¿no? Que bueno, están quedando como que relegadas, dado que, por ejemplo, se tienen medidores de formación digitales, ¿no? En el cual tú puedes hacer una perforación de la dimensión que tú requieras, dependiendo de tu condición estructural, y puedas hacer mediciones de esfuerzo, mediciones de deformación a 15 metros, a 25 metros, a 35, 50, bueno, 35 metros yo creo que es lo que puede alcanzar, porque también tiene que ser inyectado con lechada. Mayor longitud requiere un poco de mayor experiencia y condiciones especiales para su instalación, pero tú puedes generar deformaciones. Por ejemplo, mira, permítanme regresar, por favor. Mira, por ejemplo, acá ya, nosotros tenemos cintas extensométricas digitales instaladas. Voy a cambiar yo tengo cintas extensométricas digitales instaladas en este sentido, ¿ok? Hasta más largas de repente, de 35 metros, en el cual yo puedo tener, ¿ya? En el cual yo puedo tener sensores digitales en ciertos puntos determinados. ¿Okay? Entonces, si yo tengo 3 o 4 puntos de análisis de esta manera, yo puedo saber cuál es la deformación o cuál es el comportamiento de la falla a medida que el minado avance. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de información es sumamente valiosa y tú lo puedes correlacionar tanto para las determinaciones que tú puedas tener dentro de tu proceso de minado, también lo puedes analizar dentro del modelo numérico. Esto, a nivel nacional, son 4 minas, exagerando, 3 que utilizan este tipo de instrumentación, ¿no? Sin embargo, en otros países europeos, ¿no? En otros países, este tipo de instrumentación sí lo utilizan con mayor relevancia, ¿no? Bien, cuando hablamos a nivel de estallidos de roca, bueno, ahí sí pues es amplio, ¿no? Estamos hablando de geófonos de un sistema microsísmico de minado, ¿no? En el cual mediante triangulación tú puedes, en tiempo real, tú puedes determinar el punto donde se están dando los eventos microsísmicos, ¿no? Es en base a todo un comportamiento. Por ejemplo, en esta mina, en el cual también tuve la oportunidad de trabajar acá, ¿ok? En esta mina hemos tenido, actualmente siguen con esta condición de eventos microsísmicos. Sin embargo, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar acá cuando todo esto se estaba iniciando y hemos tenido que hacer el estudio general para la implementación del sistema microsísmico, que bueno, pues ahora ya lo tienen implementado, lo tienen desarrollado, ¿no? Entonces, cuando se dan este tipo de condiciones, de concentraciones de esfuerzos, tienes esa alternativa de usar sistemas microsísmicos. Bien, eso sería. Ok.
Vamos a dar el pase a Eduardo. Eduardo Gutiérrez, por favor, activa tu micro. Tiene una consulta. Ingeniero. Sí. Buenas Ok, noches. adelante, Eduardo. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Perfecto, claro. Eduardo. Listo. Primeramente, gracias por la presentación. Tengo dos consultas. Una vez realizado el ensayo de medición de esfuerzos in situ, en caso de overcooling, Ujú. en un punto, los datos que obtengo, ¿qué influencia tienen espacialmente en tres ejes o en un eje para poder interpretarlo? O sea, darle al macizo rocoso, ¿no? Y la segunda es, ¿bajo qué circunstancias es necesario hacer eh, dicha medición por el método overcooling, ¿no? Porque tengo entendido que también es costoso. Gracias. Ok, Eduardo, gracias. Gracias por las preguntas. Están muy interesantes, la verdad. Vamos a empezar a responder por la primera, ¿ya? Por la segunda, ¿ya? Para caer en la primera luego. Definitivamente, pues el ensayo overcooling sí es costoso. Ya, en realidad, si haces un comparativo entre el costo del estudio y lo que puedes lograr, creo que se paga solo, ¿no? Y con creces, obviamente. Sin embargo, antes era más costoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque, mira, un ensayo de overcooling tiene dos etapas, ¿de acuerdo? La primera etapa es la perforación en sí, ¿ok? Entonces, voy a buscar una lámina, un poquito, a ver, voy a buscar una lámina en blanco para hacer un poco la... A ver, acá de repente, ¿ya? Discúlpame, por favor, Elio. ¿Ya? Entonces, el ensayo de overcooling, ¿ya? Inicialmente se postuló con tres esta es una vista transversal y esta es una longitudinal, ¿ya? Inicialmente se postuló con tres perforaciones perpendiculares entre sí, porque acuérdate que los esfuerzos son perpendiculares entre sí, los esfuerzos máximos principales, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se hacían tres perforaciones, uno por acá, el otro de repente por acá y el otro por acá, ¿estamos? Que obviamente perpendiculares entre sí, ¿ya? Y el otro de repente por acá entrando, ¿ya? Bien, entonces, necesariamente tú tienes que hacer las tres perforaciones inicialmente, ¿ya? Entonces, tienes, primero, el primer costo es el tema de la perforación número 1 y número 2. Probablemente esto puede estar ubicado en una zona donde vas a tener la necesidad de parar algunas zonas porque no puedes hacer explotación, no puedes hacer avances, disparos cerca de esta zona de estudio, ¿no es cierto? Entonces, vas a tener tiempo parado a la zona y vas a tener tres perforaciones, que es lo más costoso en realidad, porque las perforaciones son especiales, son perforaciones de diámetros mayores, ¿bien? Entonces, tienes tres perforaciones y obviamente tres mediciones, ¿no es cierto? En cada una de las perforaciones se hacen tres mediciones, o sea, 3 por 3, 9 mediciones, ¿bien? 9 mediciones para un punto. Y luego tienes que pasar a otros puntos, o sea, ya te podrás imaginar cómo influye esto, ¿no? En tiempo y en dinero, porque la perforación en sí es el que se lleva casi el 60% del costo. ¿Bien? Ok. Actualmente, las mediciones de overcooling tienen desarrollado el método de Hollow Inclusion, en el cual tú requieres solo una perforación. ¿Ok? ¿Dónde está? Actualmente tú necesitas solamente una perforación. Haces la perforación y listo. Acá haces tres mediciones y ya tienes una
ya tienes una medición de esfuerzos. Y de esa forma te vas a otros puntos, puedes tener 3 o 4, dependiendo, ¿no? Bien. Entonces, por ahí se ha reducido el tema de tiempo y dinero y costo también. Bien. Entonces, esto, una perforación, bueno, a nosotros nos costó en el orden de $30.000, $35.000 más o menos. Bien. Ya, todo el estudio. Entonces, eso es lo que más o menos involucra la perforación, el estudio en sí, ¿bien? Entonces, ¿es necesario? Es necesario si tú tienes, si tu modelo de falla, si tu modalidad de falla que hemos analizado, te dice que estás fallando, que tu modalidad de falla es por esfuerzos, donde el modelo numérico va a ser muy relevante, es necesario que hagas un estudio de... Acá nada más, mira. Si tú analizas tu modalidad de falla, ¿ok? Y estás en estos 3 parámetros, en estas 3 zonas, bueno, esto es una excepción, ¿ya? Estás en estos 2, probablemente no necesitas no es que no necesites, sino no es muy relevante. ¿Estamos? ¿Ok? Pero si tú estás involucrado acá, necesariamente tienes que hacer un estudio de esfuerzos. ¿Por qué? Porque estás hablando de esfuerzos y de deformaciones. ¿Ok? Que probablemente puedas tener problemas de estallido de roca, ruidos de roca. Entonces es necesario. ¿Bien? Acá se dan las dos condiciones. ¿Ok? Bien. Pero primero es entender cómo va a fallar tu roca para que le des la relevancia a lo que en realidad quieres, ¿no? ¿Ok? Eso es importante, número 1, ¿ya? Lo otro, ¿cómo lo incorporo dentro de mi estudio, de mi zona de análisis, ¿ya? Primero, cuando voy a hacer el estudio de mediciones de esfuerzos, yo voy a tener, o sea, un punto no me va a ser representativo. Acordémonos que en un punto tú haces 3 mediciones, luego haces un promedio. ¿Ya? Pero ese un punto no va a ser representativo. Tengo que tener 2, 3 o 4, ¿no es cierto? 4 es lo correcto, ¿no? Mínimo 3. Entonces, yo tengo 3 puntos de estudio. ¿Cómo incorporo esos 3 puntos de estudio a mi modelo numérico? Para eso es importante entender esto acá. ¿Ok? Para eso es importante tener esto, que los esfuerzos son determinados en base a tensores de esfuerzo y a componentes cartesianos. Entonces, yo tengo que promediar los esfuerzos, o sea, los resultados que yo tengo, los tengo que promediar, pero no los puedo promediar como si fuese un promedio aritmético. Eso es incorrecto. Lo que tengo que hacer es transformar esos esfuerzos a mis componentes cartesianos y luego hacer el promedio. ¿Ok? Hay una metodología que lo establece Russell, ¿ok? En el cual tú haces un análisis estadístico incluso para tener un promedio y ese promedio tienes que meterlo al modelo numérico. Bien. Hablar del tema de esfuerzos es un tema muy interesante, hay mucho por hacer acá, pero sí lo puedes incorporar. ¿Y a dónde? Al modelo numérico. Y va a ser relevante para ti si tu modelo de falla está relacionado a la necesidad de contar esta información. ¿Sí, Eduardo? No sé si pude responder tu pregunta o si hay una pregunta adicional. Bienvenido, sí, ingeniero. por favor. Rosemary Vergara nos pregunta, ¿cómo considera la idea de que el proceso de logueo geomecánico se realice mediante fotografías, por ejemplo, a través del Corel Profile? Creo que eso representaría algún alto nivel de sesgo, o debería hacerse el proceso
el logueo tal cual se hace con los testigos de roca en mano? Bueno, ese- lo correcto es que lo hagamos eh, con la roca en mano, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta algo muy importante. Primero, cuando uno hace una caracterización, ya sea a nivel de celda o un logueo geomecánico, tú tienes dos parámetros importantes: la resistencia de la roca intacta y las características de las discontinuidades. Entonces, en una fotografía no vas a poder sacar resistencia. Entonces tienes que hacer una correlación, por ahí de repente tienes muestras similares, litologías similares, puedes hacer una correlación, ¿ok? Y por ahí ya estás incorporando un sesgo. Cuando hablas de características de las discontinuidades, estás hablando de rugosidad, tipo de relleno, que es lo que en realidad se ve en un logueo. Un logueo tú no puedes ver persistencia, ni hablar, ¿no? Tienes centímetros de muestra, no puedes ver persistencia, no puedes ver probablemente tampoco familias estructurales, ¿no? Pero por ahí puedes inferir en cierta forma, ¿no? Siendo muy minuciosos, de hecho que va a demorar más, ¿ya? Pero sí puedes inferir, pero lo que no vas a poder lograr, no vas a poder tener como información exacta es la resistencia, ¿ok? Sin embargo, si es lo único que tienes, ok, no tienes otra, ¿no? Por ahí de repente puedes hacer un trabajo de televiewer y el televiewer sí te va a dar direcciones de las fracturas, puedes hacer un análisis estructural, DIPS, qué sé yo, pero como geomecánico, o sea, lo recomendable es que tengas la muestra en mano, pero si no, hay que ajustarnos y ser lo más estandarizados posibles, ¿no? O sea, hay que tener mucho los protocolos, las cosas claras, porque, no sé, para mí puede ser rugoso, para ti no puede ser rugoso, pero en base a qué lo comparamos, ¿no es cierto? O sea, lo que hay que tener en cuenta, y por eso hablo mucho de los protocolos de caracterización, porque ahí está el error en realidad. Si nosotros no tenemos claro este primer punto, ¿okay? Si nosotros no le damos la suficiente importancia, todo lo que viene hacia abajo va a estar mal, ¿cierto? Entonces, las caracterizaciones geomecánicas ya de por sí influyen mucho el criterio del que está evaluando. Porque yo pudiera evaluar, para mí, de repente esta roca tiene un RMR de 50 o 55, ¿ya? Va otro geomecánico con tantos conocimientos iguales o más, qué sé yo, y le puede salir 53, 52. O sea, y hay un sesgo por sí desde la persona que evalúa. Entonces, lo que uno tiene que hacer para que ese sesgo sea lo menos abierto posible, tiene que establecer protocolos de logueo, protocolos de caracterización, y es un trabajo sumamente importante. No lo puedes dejar así a la deriva y decir, oye, loguea, mapea y punto, ¿no? Bueno, o sea, nosotros tenemos que darle la suma importancia a esto. Sin tener esta información correcta, todo lo que hagas hacia abajo va a tener mayor sesgo incluso, ¿no? ¿Ok? Ok, Jadiro. Tenemos una consulta más en Facebook y es la siguiente. Nos preguntan, bueno, con relación a geomecánica, ¿a qué se debe que en las intersecciones de labores se refuerza el sostenimiento?
Ah, ok. Bueno, a ver, ahí hay un punto importante, ¿ya? Primero es por el ancho de la excavación. Como regla práctica, tú puedes decir, o sea, a ver, para labores permanentes, el ancho mínimo de la longitud mínima del perno que va a ingresar a la corona es la mitad del ancho. Para labores temporales, la tercera parte del ancho. Eso es como una regla práctica para que tomes una decisión en campo, así, rapidito. ¿Ok? Pero lo que tú puedes resaltar de eso es que la longitud del perno está ligado al ancho. Entonces, cuando tú tienes intersecciones, definitivamente el ancho va a ser mayor. Si tu excavación está avanzando con 4 metros por 4 metros, cuando tienes intersecciones, el ancho va a llegar a 7 metros, a 8 metros, dependiendo, ¿no es cierto?, por el radio curvatura y todo lo que uno pueda generar como infraestructura. Entonces, como vas a tener más anchos mayores, necesariamente vas a requerir pernos mayores, de mayor longitud. ¿Ok? Número uno. Y número dos, esas intersecciones están siendo dañadas o están siendo expuestas a mayor vibración. Por consiguiente, las fracturas existentes se están activando en una segunda oportunidad. Entonces, necesariamente debes reforzar esas intersecciones. Ok. Ok. Tenemos una pregunta más. Por favor, ingeniero. No, dale, yo Okay. encantado de conversar con ustedes, la verdad. Paul Decker nos menciona, primeramente felicita la presentación. En la falla de viga o cuña, ¿sería considerable el uso de sostenimiento mediante pernos o cables? ¿Nos podría comentar algo o algún caso donde el método numérico se alejaba de lo que se proponía, el método empírico? Y a ver, ok, para el... Acá ya. A ver, cuando analizamos vigas o un fallamiento estratificado, ¿ya? Lo que nosotros debemos entender primero es que la deformación se viene en paquetes. ¿Okay? Entonces es importante, primero, determinar el nivel de formación y obviamente los pernos. Acá hay pernos, por ejemplo. Los pernos deben estar ancladas y sobrepasar la zona plástica o la zona de fallamiento, ¿no? ¿Ok? En algunas ocasiones está dependiendo del ancho, otra vez el ancho, ¿ok? Dependiendo del ancho, estos pernos van a requerir mayor longitud y operativamente van a ser cambiadas necesariamente por cables. En realidad los cables trabajan muy bien acá en este tipo de condiciones, ¿no? Entonces es importante determinar primero esta modalidad, ¿no? Algunos le dicen 3 veces el diámetro, la longitud o la potencia del estrato, ¿no? Hay algunas reglas ahí, pero la consideración básica es que tú debes entregar el refuerzo a una zona estable para que efectivamente sea, pues, o trabaje como corresponde, ¿no? Si este perno va a estar metido en, a ver, vamos a cambiar esto. ¿Dónde es esto? Acá, ¿no? Si este perno va a estar metido acá, pues se va a mover con todo el perno y no vas a tener no vas a tener base para nada, ¿no? Bien. Ahora,
A ver, cuando hablamos de dos cosas diferentes, en el cual el modelo numérico, por ejemplo, no te va a entregar valores importantes. Por ejemplo, cuando estás hablando de roca mala, ¿ya? Estás hablando de roca mala, de deformación acá, a ver, permíteme, acá. Y cuando estás hablando de squeezing, ¿ya? No sale. Cuando estás hablando de squeezing, ¿no? Acá el modelo numérico no te va a ser relevante, ¿no? Acá no, porque acuérdate que a ver, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo de esto, ¿ya? Nosotros hemos dicho que el modelo numérico te entrega análisis de esfuerzo y de formación, ¿cierto? ¿Ok? Y también cuando hemos revisado cuando hemos hecho el hincapié y nosotros tenemos un gráfico de formación mediante esfuerzo, tenemos esto, y acá hay una parte elástica, ¿no es cierto? Este es un tramo elástico, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos indicado. Entonces, acá tú tienes tu módulo de formación y también tienes Poisson, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú entregas información al modelo numérico, un RC2 o lo que antes era el FACE, por ejemplo, tú estás entregando parámetros elásticos. Y esta condición se da en roca tipo plástica. La roca ya tiene un comportamiento diferente, ¿entiendes? Entonces, ya de por sí, desde concepto, no puedes analizar una condición plástica con parámetros elásticos. ¿Entiendes? Entonces, ahí va ya un sesgo conceptual si quieres meter un modelo numérico acá. ¿Ok? Eso sería como primer punto, ¿no? De partida. Acá, pues, vamos a los modelos, a los ábacos empíricos, un poco más de análisis de ese tipo, es más potente en realidad, ¿no? Ver cuánto se va a deformar. Para eso hay ábacos también importantes. Y obviamente va a ser más útil para ti. ¿Ok? Ok. Ingeniero, finalmente una última pregunta. Dale, dale. Jesús Alfonso Abarca Mogrovejo pregunta, ¿el parámetro Q se puede obtener también a partir de los parámetros obtenidos del RMR de Wieniawski? Sí, hay correlaciones. Y hay un sinfín de correlaciones. ¿Ok? Pero yo recomiendo que esas correlaciones no las utilicen, la verdad. Si es lo último que tienes, bueno, úsalo, ¿no? Pero con una buena caracterización, teniendo una estación geotécnica en la cual tú vas a estudiar muchos parámetros, todos los parámetros de tus discontinuidades, vas a tener todo un protocolo para hacer esta caracterización. Tú puedes obtener tranquilamente el RMR, el Q, el GCI, todo. Todos los sistemas de clasificación en una zona de estudio. ¿Okay? Y mediante eso, inclusive tú puedes generar tu propia correlación, que es lo mejor en realidad. Yo tuve una experiencia con un consultor dentro de la empresa donde trabajo actualmente. Lo conocido, ¿no? O sea, el GCI es el RMR-5. Entonces, solamente una cosa clara.
hace rato dijimos, mira, si para mí mi RMR en una zona me puede salir 55. Y para otro colega, la misma zona le puede salir 53 o 57. ¿Qué tan cierto es que a algo ya varía de una persona a otra, le puedes restar 5 y decir que ese es el GCI? ¿No es cierto? O sea, hay que razonar un poco, hay que ser un poco críticos en ese aspecto, ¿no? Número 1, ¿ya? Número 1. Y número 2, a ver, yo tenía una conversación con un consultor en el cual él, o sea, por ejemplo, si tú te pones a pensar, a ver, el RMR y el RMR depende de un factor RQD, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero hay rocas que tienen RQD altísimo, 90, 85, pero la resistencia es bajísima. ¿Ok? 25, 30 megapascales. Y eso está ligado a las zonas volcánicas. Todas estas minas que están cerca de Arequipa tienen zonas volcánicas. Están formadas por yacimientos volcánicos. Y los volcanes son masas. El volcán que ha hecho, el volcán ha erupcionado y ha botado lava, ha botado cenizas, ha botado... Y estos se han ido acumulando, ¿no es cierto? Pero por su propia génesis, estos han fraguado en superficie. Por consiguiente, no han sido compactados. Y eso significa que, uno, son porosos y tienen baja resistencia. Pero son masas, donde el RQD es alto. Entonces, cuando tú analizas ese tipo de roca, el RMR tal te sale 50, por ejemplo, y el GCI te sale 60. Y sale de todo concepto de correlación. Y el consultor decía, no, pero esto es así, pues, pero es lo que da, vamos al campo, ¿no? Es lo que es. Entonces, en ese tipo de situaciones se generan nuevas preguntas, se generan nuevos conceptos. Por eso yo les digo, o sea, para mí, como geomecánico, para mí es importante saber esto. Esto es lo más importante. O sea, tú estudia eso, analiza, emite juicios sobre tu clasificación, sobre tus propiedades del macizo rocoso, y luego el resto viene solo. Muchas veces queremos meternos al software, queremos ser especialistas en software. Sí, efectivamente, pues hay muchas cosas importantes que se analizan en el software, pero si tú has tenido una mala experiencia acá y no has hecho tu tarea en esta zona, todo lo que viene de abajo va a estar mal, ¿no? ¿Ok? Las correlaciones sí los puedes utilizar como referencia, pero una buena caracterización en un determinado punto te permite determinar todos los sistemas de clasificación y puedes hacer tu propia correlación. ¿Ok?